transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Y todas. Y todas. ¿Cómo le va a todas? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. La verdad, el tema que vamos a trabajar hoy es intervención en procesos suicidas. Un tema que ha generado muchísimas opiniones a lo largo de la semana, que ya te contaremos. Un tema que da mucho para hablar. Y bueno, para conversar sobre algunas cuestiones que pensamos hoy en el programa, estamos con dos invitados especiales. Por un lado estamos con el licenciado Ernesto Páez, que es representante de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio en Argentina, la IASP, la sigla es esa. Es embajador de paz por la UNESCO, licenciado en Psicología, profesor en Psicopedagogía, diplomado en Criminología, doctorando en Psicología. Es especialista a su vez en violencia familiar, preside la Fundación Manos Unidas por la Paz, dirige el Instituto de Investigaciones, ahí en la misma fundación, es coautor de la declaración del 10 de septiembre, Día Nacional de la Prevención del Suicidio en la Argentina. Integra, a su vez, el equipo distrital de Infancia y Adolescencia, se llama EDIA, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Y dirige la revista argentina de Suicidología. Mira interesante. Preside a su vez el comité científico del 9º y 10º Congresos de Suicidología Argentina. Mira interesante recorrido. Ernesto, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y obviamente un saludo extenso a toda la comunidad de Lomas de Zamora y por supuesto a través de todo este medio hacia el mundo. Bueno, y muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y estamos también con la licenciada Claudia Bravo, que es coordinadora de la Red Argentina de Suicidología, licenciada en Trabajo Social, diplomada en Criminología, técnica universitaria en Minoría y Familia, docente especializada en educación, especialista e investigadora en violencia social. Integra el equipo técnico de la Fundación Manos Unidas por la Paz, es asesora técnica en desarrollo social y sustentable de la provincia de Entre Ríos, e integra el equipo distrital también de Infancia y Adolescencia, la EDIA, de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Claudia, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, el agradecimiento, como lo ha mencionado el licenciado Páez, también es desde nuestra parte. Muy contento de estar aquí en este hermoso día, como bien señalaste al principio del programa, y a la disposición de todo aquel que esté interesado en esta temática, que si bien es muy difícil de abordar, es necesario hacerlo justamente porque tenemos que seguir apostando a la vida. Absolutamente, absolutamente. Vos sabés que leía una nota que salió en página 12 el lunes, si no recuerdo mal, que está publicada ahí en el muro del Facebook del programa, fíjate después. Dice lo siguiente: mundialmente las tasas de suicidio aumentaron de un 60% a un 40%, mundialmente las tasas de suicidio aumentaron un 60% en 45 años. En el país, en 2 décadas crecieron un 100%, especialmente en el caso de los adolescentes. La OMS propone terminar con el estigma de las personas con comportamiento suicida. Como si fuera tan fácil, ¿no? Me parece interesante la propuesta, pero es un tema, me parece que es súper complejo, y aquí tenemos a 2 especialistas para hablar de ello. Según los datos de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud,
casi 1 millón de personas en el mundo mueren por suicidio cada año. Y un dato alarmante, ¿no? Según esta misma organización, 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Esto me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y en particular, más de 60.000 personas se suicidan en las Américas, que es donde ocupa el tercer lugar entre las causas entre la franja de edad que va de 10 a 24 años. Este dato sinceramente me sorprende, me llama la atención, me da escalofrío, me preocupa, una mezcla de todo esto que te comento. Y ¿cómo podemos pensar el proceso suicida, Ernesto? ¿Qué es el suicidio? ¿Es lo mismo la ideación suicida? ¿Cómo podríamos darnos cuenta? ¿Cómo comienza como proceso? ¿Qué podemos pensar respecto de esto? Bueno, en primer lugar es muy interesante cómo planteas la situación para que justamente la audiencia pueda empezar a visualizar que esto no es un hecho que impacta de golpe y que aparece prácticamente casi desde la nada. El proceso suicida es un proceso que tiene una multicausalidad de origen. Esto quiere decir que múltiples factores van a influir en la persona que está atravesada por una primera situación que tiene dificultades justamente para resolver los problemas cotidianos, los conflictos, quizás las crisis. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que sucede con esta persona? Se empiezan a acumular distintos factores. Esos factores, en su conjunto, van a producir un pensamiento negativo. Ese pensamiento negativo va a ser la base para decir, necesito terminar con todo esto de una vez por todas. Es ahí donde ese pensamiento negativo es, podríamos decir, la tierra fértil para que empiece a producirse una idea que va a terminar con toda la problemática, con todo el complejo de estos factores de diferente índole que ahora podríamos comentarlos para que la audiencia tenga un poquitito más de claridad. Por ejemplo, estos factores podrían ser de la personalidad, o sea, internos, o podrían también coadyuvar algunos factores del medio externo, o ambos. Ambos podríamos decir. Ajá. Por supuesto, cuando hablamos de multicausalidad de origen tenemos que pensar en situaciones que integran la violencia familiar, dificultades en la comunicación dentro del seno familiar, dificultades en los vínculos a nivel general. Muchas personas tienen trastornos alimenticios, conductas adictivas, y por otro lado, las características particulares que vos decías de la persona, podríamos estar hablando de una persona con baja autoestima, ¿sí? Con una decepción y una mirada hacia el futuro muy particular negativa, donde no ve posibilidades de resolución. Entonces, frente a esto, empieza a dar vueltas en la persona esto que vos mencionás, interno y externo, y justamente es ahí a donde no encuentran un camino para resolver todas estas situaciones difíciles de abordar por la persona. Por otro lado, hay muchas personas que también están atravesadas por la depresión, que como cuadro clínico es un cuadro que está creciendo no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo, y la realidad es que este es un hecho preocupante para todas las personas que estamos trabajando en salud mental específicamente, porque bueno, avanza la depresión y es uno de los componentes que también influyen dentro de lo que es la construcción del proceso suicida. O sea que la depresión coadyuvaría a la instalación de un proceso suicida, o sea que esto no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, sino que probablemente empiece con algún trastorno del humor, de la timia o de los afectos, como se llama, probablemente algún trastorno ciclotímico, algo que, ¿no? Al equilibrio afectivo empieza a hacerle mella y quizá pueda manifestarse, entre otras cuestiones, como una suerte de ideación suicida acompañada de esto que vos decís de la baja autoestima, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, lo interesante que tenemos que tener en cuenta es que el proceso suicida, para poder mirarlo justamente sin anclarnos en la depresión o en un trastorno específico de la salud mental, podemos pensar en que cualquier persona puede atravesar un proceso suicida. La realidad es que frente a condiciones adversas, dificultades que se empiezan a sumar
muchas veces uno se remite a pensar, todos recordamos lo que nos sucedió como país en el 2001, sí, que fue una situación muy compleja donde se atravesó un hecho particular que tenía que ver con el nivel económico, socioeconómico y cultural de la República. Y frente a esto ocurrieron muchísimos suicidios en distintas franjas etarias, y frente a esto este era uno de los componentes cuando hablamos de la multicausalidad. La realidad es que cada caso es necesario analizarlo en particular, justamente por tener en cuenta que hay una multicausalidad de origen. Y esto nos da pie, desde este lugar, a poder intervenir a cada momento en que se empieza a desencadenar este proceso. Hace un instante vos hablabas de la ideación suicida, y la realidad es que ahí es donde se instala ya el proceso en sí mismo. El resto, lo que yo venía hablando al principio, es como la base que va a dar a esta idea. El tema es que esta idea empieza a ser bastante seductora porque tira con una resolución inmediata todos los problemas que viene acumulando la persona, dificultades que no está pudiendo resolver. Y la realidad, lo interesante de esto es que la persona empieza a ver muy fuertemente que esta es la solución. Ahí empiezan a pensar cómo, cuándo, dónde, y esta idea se hace cada vez más seductora en el sentido de que se van a resolver las cosas. Frente a esto, acompañado de esta ideación suicida, vienen los pensamientos negativos de no voy a poder resolverlo de otra manera, nadie me quiere, cuando yo me vaya todos van a estar mucho más aliviados porque se van a sacar mis problemas de encima, nadie me va a extrañar, o por ahí quizás es necesario que yo me vaya. Entonces, lógicamente que la persona tiene un cúmulo de pensamientos negativos que van a dar la base para esta ideación suicida. Después del cómo, el cuándo y el dónde, la persona ya está preparada como para poder decir, bueno, si ya tengo el cómo, el cuándo y el dónde, tengo que ir al acting, tengo que ir a la acción, tengo que pasar al acto inmediatamente para resolver de una vez por todas lo que me está pasando. A pesar de, es que yo me quedé pensando en esta franja de edad, ¿no?, que llama la atención, de 10 a 24 años, cuánta gente, que son los datos que nos provee la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a nivel local la franja de edad tiende a bajar, ¿no es cierto, Claudia? Sí, exactamente. La franja tiende a bajar ya desde hace alrededor de unos 10 años que se está estudiando esto. Se calcula que, por ejemplo, para el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de suicidios aumentaría proporcionalmente con la población a 1,5 millones. Y es justamente dentro de ese 1,5 millones lo que nos preocupa muy especialmente es la edad, la baja de la edad en cuanto a los intentos, la ideación y obviamente el suicidio consumado. Hemos tenido casos de niños de 6 y 8 años. Y hay muchos casos que no han sido registrados, que sabemos que existen porque con el equipo hemos recorrido el país y también hemos tenido la oportunidad de parte del equipo estar fuera del mismo en países de Latinoamérica y se ha comprobado esto de que cada vez son más chicos en edad los que ingresan en este proceso. Lo que hay que buscar de este proceso son las causas. Y las causas deben ser focalizadas desde una integridad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar interdisciplinariamente. El tema suicidio antiguamente se lo abordaba desde lo que es lo clínico, el psicólogo, psiquiatra, y no se hablaba más. Pero el ser humano no es solamente la parte emocional o la parte clínica física, sino que también es un todo. Principalmente cuando somos seres sociales, que convivimos en sociedad, que nos relacionamos y que la mayoría de las problemáticas sociales justamente son factores externos a uno. Claro. Si bien el acompañamiento terapéutico es primordial, es primero la atención terapéutica en base a lo clínico, a lo psicológico, el resto también es importante porque ayuda a mejorar la calidad de vida de ese individuo y ayuda a poder vislumbrar cuáles son esas causas desde lo social. Es intervención familiar, es intervención en la comunidad, en realidad es muy amplio. Pensaba en el protagonismo que puede tener la escuela, ¿no? Claro. Y una maestra con un ojo un poco más afinado que pueda por ahí
observar, que le llame la atención y que pueda, tal vez a los chicos escolarizados, ¿no? Claramente, dar como una primera señal, ¿no? De alertar de que algo puede estar pasando, ¿no? Claro, lo que pasa es que, yo que soy maestra, el hecho de que se te presente la idea nada más, Ajá. de que un chiquito de 6 años tenga la idea de suicidarse, es como que no entra en la cabeza, a mí, por lo menos. Nunca escuché que en chicos tan chicos pasara eso. ¿Cómo se puede presentar esa idea en un chico tan... En realidad, justamente que comparto con vos esto de la docencia, si bien hace muchos años que no estoy en las aulas, pero sí tengo presente cómo era el desenvolvimiento en la misma. Es muy difícil tratar el tema de la muerte, incluirlo en uno. Y el tema del suicidio, por nuestras bases culturales, es mucho aún más difícil, porque no nos olvidemos que nuestros antepasados, nuestras tradiciones, nuestra religión, la cultura, nuestra base dentro de esta sociedad occidental, el suicidio es el pecado mortal. Entonces, hablar del suicidio en distintas épocas del proceso histórico era hablar de lo prohibido. Y justamente es eso lo que apuntamos también desde nuestro trabajo. O sea que es como que no está visibilizado, podemos decir, ¿no? Más visibilizado. Claro, es como lo que antes era la violencia. Ustedes se acuerdan que en la época de la década del 60, el tema cuando surgió, bueno, trabajemos la violencia de género y de todo tipo, había muchos mitos. En el suicidio también hay muchos mitos. Y justamente eso es uno, el no hablar. Acá con el licenciado Páez compartimos constantemente, cada vez que intervenimos en una escuela, que trabajamos en educación o en algún centro comunitario, en decir cuánto conocimiento que hace falta con respecto a este tema, cuánto hay que charlarlo, ¿sí? Cuánto es esto de decir, no hablemos porque si hablamos del suicidio en la escuela, por ahí los demás se contagian. Lo que sucede es que también no podemos dejar de ver lo que se está trabajando en la actualidad, no solamente en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, que tiene que ver con el acoso escolar, que a nivel mundial se lo llama bullying, como una palabra clásica en la que se ha asociado lo que es el acoso escolar, y la realidad es que niños y adolescentes sufren esta situación particular que los conduce, cuando no pueden comunicar lo que les está sucediendo, a también una resolución inmediata frente a esta situación. El dolor emocional es tan fuerte, tan estridente en esta personita, que realmente no tiene demasiadas escapatorias, más allá de que la posibilidad que les queda muchas veces es pensar en me tengo que morir. De hecho, hace muy poco tiempo atrás, es de público conocimiento que en Estados Unidos una jovencita de 12 años se suicidó frente al hostigamiento, al acoso de sus compañeras, que incluso le decían te tenés que matar. Entonces, frente a esto que parece escalofriante, es una realidad que no solamente es de Estados Unidos, es de la República Argentina, es de Latinoamérica y del mundo. Y este es un punto donde los adultos, y específicamente los docentes, tenemos que hacernos eco de poder empezar a visualizar que la resolución de conflictos es necesaria tenerla en cuenta como una transversalidad dentro del sistema educativo, donde ahí es a donde radica la situación puntual, donde ustedes me dicen, qué extraño que es pensar en un niño de 8 o 9 años que intenta suicidarse. Hace alrededor de 1 o 2 años atrás, en una ciudad muy cercana que es Temperley, lamentablemente se suicidó un jovencito de 12 años en una escuela pública. ¿Frente a qué situaciones? A situaciones de acoso dentro del contexto de la escuela. Entonces, y muchas veces estos chicos por ahí en sus casas no tienen la contención necesaria porque son familias disfuncionales, o circula mucha violencia o acoso también dentro de la casa, gritos, maltrato, abuso, etcétera. Entonces es como que esa red que por ahí podría complementar o suplementar las agresiones en la escuela, que podrían por ahí acolchonar, ¿no?, tanto impacto, encuentran otro golpe que por ahí potencia lo que le pasa en la escuela, me imagino, ¿no? Y ahí, Marcelo, es a donde rescatamos esta palabra que bien se puede utilizar en este ejemplo, que es la multicausalidad de origen. Cuando vos estás empezando a pensar libremente y decir todo lo que le podría haber sucedido a este niño,
Justamente eso es lo que hace la construcción de la multicausalidad de origen. ¿Y para qué sirve esto cuando hablamos de proceso suicida? Justamente sirve para trabajar en prevención, para trabajar en la resolución de los conflictos, a nivel clínico, para saber desde qué puntos empezar a abordar el proceso suicida, y justamente esto nos potencia a poder mejorar la calidad de vida de estos niños que están en este proceso. Lo interesante de esto es poder visualizarlo, también porque cuando ocurren estos hechos que impactan en el sistema educativo o en la comunidad en general, podemos decir en la sociedad toda, justamente es ahí a donde tenemos que trabajar desde los medios de comunicación, en difundir una mirada posventiva. Esto quiere decir poder trabajar posterior a este impacto tan fuerte, donde la comunidad queda paralizada. Un tema que lo vamos a dejar para después del corte, pero ahí tenés un par de comentarios, ¿no? Posvención, viste que siempre se habla de prevención. Sí, bueno, la posvención la vamos a ampliar después Sí. del corte, pero antes un par de comentarios. Bueno, primero que la licenciada Raquel Valerio, Mónica Marianovich, María Marta Castro Martín nos está mirando, dicen Bueno, que un el tema es saludito. súper interesante. Muchísimas gracias. Un beso grande. Ailú Rabarino dice, lo que dijo la licenciada es cierto, es histórico, que si se habla del tema se cree que se va a contagiar. Ya Freud trabajó del tabú como contagio en Tótem y Tabú. Y Salem Pérez le hace una pregunta, dice, ¿puede una persona intentar suicidarse en forma espontánea, es decir, con una, bajo una emoción violenta? Bueno, la respondemos, si te parece, después del corte. ¿Sí? Te repetimos las vías de contacto por las dudas quieras. Que el tema que estamos trabajando hoy aquí en el programa es intervención en procesos suicidas, y nos acompaña el licenciado Ernesto Páez y la licenciada Claudia Bravo. En el bloque anterior quedaron dos cuestiones. Primero, posvención. ¿Qué es posvención? Siempre se habla de prevención, y acá Ernesto dejó ahí soslayadamente, ¿no?, la posvención, que ahora nos va a contar a qué se trata. Y una pregunta respecto que hizo Salem, ¿no? Sí, ¿Sabe? si una persona bajo Ajá. un efecto de emoción violenta puede suicidarse. Es decir, como que no lo viene pensando. Como fuera del proceso, Como si digamos, fuera- como algo claro. espontáneo. Ujú. Bueno, una para cada uno. Sí, bueno, con respecto a la posvención, es Ajá. una palabra que podemos decir relativamente nueva, Ajá. ¿sí? Y la realidad es que se empezó a utilizar fuera de estas situaciones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, impacta algo en la comunidad, decíamos en el bloque anterior, y lo interesante de esto es que toda esta comunidad queda muy sensibilizada. Entonces, frente a esto, ¿cómo poder intervenir? Estas intervenciones posteriores son justamente las acciones posventivas, y tiene que ver con que frente a un caso que impacta con tanta intensidad, sea una comunidad educativa o sea una comunidad en general, sea una familia, hay que trabajar todas las situaciones que están haciendo que estas personas queden como paralizadas. De alguna manera el horror de la situación es como que no los deja avanzar. Se genera una situación traumática en todo ese contexto, y es justamente ahí a donde hay que trabajar fuertemente, porque si nosotros nos quedamos encerrados en esa paralización, que en traducción sería el silencio de hablar de estos temas que son tabú a nivel mundial, justamente esto es lo que da pie para que pueda de alguna manera empezar a surgir en algún otro lugar otra conducta similar a esta, muy cercano al lugar donde ha ocurrido. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué activar acciones posventivas? Justamente para disminuir todas las situaciones que se presentan dentro del cuadro que es el proceso suicida. Qué interesante como concepto, ¿no? Muy bueno. Y la otra pregunta era si alguien puede suicidarse, digamos, Como si independientemente fuera- de un proceso, o sea, repentinamente sería, ¿no? Ujú. ¿Esto puede suceder? Bien, mira, desde la parte social, que es la que te voy a pasar a explicar, en realidad a los oyentes, a comentar, sí, todo ser humano reacciona ante una situación. Esa reacción que tenemos como ser social puede ser negativa o positiva. Ante un hecho extremo, violento, vamos a decirlo de esta manera, sí se puede tomar una decisión sin haber pasado por ese proceso. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué?
uno tiene una predisposición de cómo desenvolverse en la vida. Si ha pasado por situaciones violentas, situaciones desagradables en su vida, eso también va a llevar que uno tenga una personalidad y una manera de ver la vida muy diferente a aquella que no las ha vivido. Entonces tenemos que ser muy cautos, investigar, profundizar científicamente, clínicamente, si esta reacción violenta que llevó al suicidio fue realmente primero un suicidio, Claro. si no fue un homicidio, porque Ajá, muchas veces ajá. el homicidio, entre el homicidio y el suicidio hay una línea muy delgada. Aquí con mi colega, con el licenciado Ernesto Páez, ambos somos criminólogos. Sí. Trabajamos en estas situaciones justamente con las personas privadas de su libertad, Ajá. en penitenciarías federales, comisarías, y esta temática, con esta temática hay que tener muchísimo cuidado y realizar una profunda investigación, a ver cuáles son los determinantes. Mi colega puede explicar desde la parte clínica y desde la parte emocional justamente algo que es muy importante para nosotros, que es una autopsia psicológica, de la cual también interdisciplinariamente todos trabajamos en conjunto, pero hay determinantes muy específicos que son los que vendrían a ser los primordiales, que tienen que ver justamente con el estado emocional y con esto de estas afecciones que son muy propias de la persona. Ajá. Licenciado, si puede, Sí, cómo no. le doy la Es palabra. un trabajo interesantísimo. Recién Chabela me decía qué pasa cuando hay personas, ¿no?, que verdaderamente no dan indicios, no dejan una carta, y la realidad es que nos queda la duda si verdaderamente se suicidaron o no. Lo interesante de todo esto es que a través de una autopsia psicológica se puede empezar a analizar el escenario. ¿Y cómo es una ¿Sí? autopsia psicológica? La autopsia psicológica es una estructura, una herramienta de trabajo que viene a echar luz justamente cuando hay un proceso de duda de la muerte que se desarrolla a través de un proceso judicial, y frente a esto justamente son los jueces los que la piden. Ajá. Esto no solamente es acá en Argentina, sino en diferentes partes del mundo donde se utiliza esta estructura. Claro. Y lo que se realiza es con un equipo de criminólogos justamente investigar el último día de la muerte de la víctima, la última semana y los últimos 6 meses, donde se evalúan todas las situaciones, todos los condicionantes y todas las relaciones que ha tenido esta persona. Para ello se toman imágenes fotográficas y se hacen distintos relevamientos periciales dentro de la escena donde sucedió el hecho, se analizan cada una de estas pruebas, y por otro lado se hacen entrevistas puntuales a las personas más allegadas a la víctima, teniendo en cuenta en esto que no solamente son los familiares, sino que si estamos hablando de una persona relacionada con diferentes contextos comunitarios, hay que trabajar con esos contextos también. Vecinos, trabajo, universidad, por supuesto, trabajo, iglesia, los lugares donde esta persona pudo frecuentar habitualmente. Mirá vos, qué interesante, concepto, ¿no? Ujú. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita? Sí, tenemos Chávez? preguntitas. Mónica Bringas dice: lo felicito por el programa y por este tema tan fuerte y presente cada vez más, lamentablemente, en la sociedad. Muchas gracias. Dice: en el caso de una joven en un estado depresivo por abandono de la pareja, ¿cómo se puede indagar si tiene pensamientos suicidas? Ajá. Ailú Rabarino propone 2 consultas. ¿Cómo se los puede contactar para que den talleres? Quisiera que me expliquen cómo abordan a una persona que ya tuvo varios intentos o que tiene intenciones y está a cargo de una maestra o alguien que no tiene acceso a ningún conocimiento. ¿Cómo se los puede ayudar? Esto lo vamos a dejar para el dejamos próximo para bloque, después. intervenciones que son... Bien, bueno, para Mónica la pregunta es especial, justamente especial. ¿Por qué? Porque ella hace una pequeña salvedad. Primero, hace una marcación con respecto, vamos a poder decir, un rasgo en depresión, ¿sí? Y estamos hablando de una ruptura vincular desde una pareja. Mayormente los medios de comunicación dicen se suicidó porque se peleó con su pareja. Claro. Uh-huh. La realidad es que este es el último hecho visible de todo un proceso. Entonces, lo interesante de esto es que cuando tenemos este dato, tenemos que investigar justamente a ver si podemos sumar otros datos más que nos arrimen a esta multicausalidad de origen. Claro. La realidad es que ya tenemos 2.
tenemos una ruptura de pareja y tenemos un cuadro depresivo. Seguramente si Mónica tiene contacto con esta persona, puede llegar a encontrar otras situaciones causales que la van a llevar a este punto. Pero también hace una pregunta interesantísima, que es: ¿cómo puedo darme cuenta yo si tiene un proceso suicida? Claro. La realidad es que obviamente el proceso suicida tiene, podríamos decir, 4 o 5 características básicas en una persona: desesperanza, ¿sí?, baja autoestima, dificultades en la resolución de conflictos y en muchas ocasiones aislamiento. Esto, teniendo en cuenta estas emociones, tenemos que empezar a pensar que posiblemente en algún momento, si todavía no la produjo a la idea, puede ser que la produzca. Lo interesante, si estamos hablando de un profesional, vamos a hablar primero del nivel profesional: psicólogos, psiquiatras, neurólogos, médicos clínicos. Lo importante es no tenerle miedo a la pregunta: ¿usted alguna vez pensó en quitarse la vida o en querer morirse? Cuando uno empieza a perder el miedo a la pregunta, la otra persona, ¿sí?, que está atravesada por esta conflictiva, ¿por qué pensamos que tiene esta ideación suicida? La realidad es que nunca encontró hasta el momento una persona que verdaderamente comprenda, sin juzgar y sin criticar, qué es lo que le está sucediendo. Entonces lo importante es la apertura a poder decirle: estoy acá para escucharte, para que vos me puedas contar lo que sientas que me tenés que contar. Y a veces es más importante tener una escucha profunda que una palabra impulsiva. Entonces es importante retrotraernos, hacer más silencio, prestar más atención y decirle a la persona: contame lo que te está sucediendo. Si en la realidad la persona dice: la verdad es que sí, me quiero morir o no aguanto más, lo primero que tenemos que tratar en nuestra mente, que estamos escuchando esto que nos impacta, es no minimizar. ¿Cómo vas a hacer esto? Pensá en tu mamá, o pensá en tus hijos, o pensá en tu trabajo. Y en la realidad, la persona que está atravesada por proceso suicida no tiene capacidades para poder pensar en eso. Claro. Porque su problema interno está tan desbordado de no resolución que justamente no se puede detener a ver esto. Y por otro lado, lo que nosotros les estamos diciendo, ellos ya lo saben. Claro. Saben que tienen todo esto y cuando tienen esta decisión, saben que los están dejando. Entonces, qué interesante la pregunta de Mónica, que abre un pensamiento a decir: necesito tener una escucha activa, una escucha profunda, una escucha respetuosa. Y por otro lado, sí, si llega a surgir esto, recomendarle poder tomar contacto con profesionales especializados en el tema. Que para eso, si no los tenemos en nuestra ciudad, tenemos internet, que gracias a Dios es un puente de salud también. Sí, claro. Que sí. Bueno, lo vamos a comentar en el próximo bloque, pero sobre la red que integra, o sea, hay muchísima gente trabajando en esto, y hablábamos antes de empezar el programa de una proyección a unos cuantos años, porque es un tema que realmente preocupa y mucho a nivel mundial. Chávez. Karina Daniela Aranda nos está escuchando desde San Miguel. Muy interesante esta temática. Yo soy docente y el suicidio en adolescentes es lamentablemente cada vez más habitual. Ajá. Yo ya pasé por 2 situaciones, de 6º grado y de secundario, y uno queda lleno de porqués, imagino. Sí, tal cual. Sí, la realidad es que es muy importante. Le mandamos un saludo a Karina desde la ciudad de San Miguel, bastante lejana a Lomas de Zamora. Y lo importante de esto es rescatar qué le pasa al docente, ¿no? Porque en la realidad el docente queda impotente, paralizado, dolido, ¿sí?, y sin poder poner en palabras lo que le está sucediendo. Y yo me pregunto, lógicamente tenemos que trabajar para nuestros niños y adolescentes, pero también es importante pensar en la calidad de salud del docente, Claro tal que cual, sí, tal cual. que también tal se ve cual. impactado. Claro, sí. Claro. Vos sabés que nosotros en la semana, el miércoles específicamente, subimos una pregunta al muro del Facebook del programa para empezar a ver qué es lo que la gente opina respecto del tema, que siempre trabajamos a posteriori, ¿no? Y subimos lo siguiente: en el año 2010 los suicidios fueron la causa de más muertes
que las guerras, asesinatos y desastres naturales combinados. En tu opinión, ¿por qué la gente decide suicidarse, no? Entonces, por ejemplo, Kelly Pinot dice por depresión, bajones, ven todo negro, mucha tristeza. La licenciada Verónica Pérez dice, no creo que sea tan solo depresión. Hay muchos pacientes depresivos crónicos que no llegan al suicidio, porque no cualquier persona es suicida. Existen otros factores como antecedentes familiares. Si indagas en la historia, a cada uno es común enfrentar un suicidio dentro de la familia. Por otro lado, existen muchos pacientes que se suicidan en un estado maníaco. Bueno, y esto se debe a que en esa fase poseen toda la energía para hacerlo, ¿no? Juan Oliva dice, yo personalmente creo que, hablo de la ignorancia en realidad, dice, pero es por falta de herramientas psicológicas para afrontar la realidad, ¿no? Que la vida te impone vivir en el momento. Marcelo Vaca dice, porque no hay esperanza en ese mundo que nos trae la paz a nuestro corazón. Eli Espíndola dice, considero que puede llegar a ser un momento donde la persona no puede lograr tramitar todo aquello que se le presenta como obstáculo. La licenciada Daniela Martínez dice, comparto 2 notas, es verdad, ella nos compartió la nota que te comentábamos de los datos de página 12. Ana Mastre dijo, ¿por qué no soporta más el dolor psíquico y no encuentra otra forma de resolverlo? Mirá vos, los comentarios me parecen muy interesantes. Graciela Alejandra Buscarons dice, ¿por qué hay que amar demasiado la vida para no dejarse tentar por el camino que aparenta ser el más corto? María Taín dice, porque antes de suicidarse ya estaban muertos. Cristian Ponce, que hizo un aporte brillante sobre Camus y Durkheim, bárbaro. Yo te invito a que lo leas después porque no nos da el tiempo físico para compartirlo, pero C.D. Asesores en Psicología dice, porque la realidad de cada uno es diferente y muchas veces a la misma que es real y desde su concepción no tienen lo suficiente para afrontar en ese momento. Fíjate vos cómo insiste esta cuestión del afrontamiento, ¿no? María Campitelli dice, yo tengo la hipótesis que es un mecanismo de autoconservación de la mente frente al dolor psíquico, podría ser también, ¿no? Gloria Isabel García, cada uno debe tener derecho a su cuerpo más allá de si va a concretarlo o no. Siguen los comentarios, yo te invito a que los leas realmente. Cintia Pereira, Viviana Carbón. Sí. Por ahí lo interesante, si me permiten comentarlo, claro, ¿no? Dale. A raíz de los comentarios de la audiencia, me parece interesantísimo primero que veamos que cada uno hace un aporte, que ninguno se contrapone a la mirada de la multicausalidad. Exacto. Eso es importante. Y por otro lado, alguien dice, porque de alguna manera es un amor a la vida que está faltando, y eso justamente me da el pie para poder contarles una experiencia que vengo recabando hace 15 años de atención en pacientes con proceso suicida, donde muchos de ellos han venido en distintos periodos y muchos han venido posteriores a un intento de suicidio, ya que una de las de la audiencia también mencionaba esto de que en pasa oportunidades, cuando, varias oportunidades hay procesos suicidas. Y la realidad es que un texto que se repite en muchísimos pacientes es que en el último instante donde yo sentía que se me iba la vida y estaba a la puerta de la muerte es donde más sentía ganas de vivir, ¿no? Y eso al principio, hace 15 años atrás, me impactó mucho, porque digo yo, qué impresionante que prácticamente en el último hilo de vida, esta vida es una vida biológica, una vida filogenética, una vida que se quiere volver a abrir camino. Porque en la realidad, si nos ponemos a pensar en este texto, el ser humano verdaderamente no está preparado para la muerte, por eso nos consterna tanto la palabra muerte desde cualquier sentido. Y justamente en ese momento donde se nos está yendo la vida, es donde por ahí quizás se nos instala esa biofilia, que justamente es el amor a la vida biológica. Y es ahí a donde muchos luchan para tratar de salir de esa situación. Algunos lo consiguen, otros los ayudan y los rescatan. Y lamentablemente, en esta situación de pelea entre la vida y la muerte, muchos quedan atravesados justamente por la muerte.
Entonces, para pensar y rescatar esta palabra de la audiencia, ¿no? Amor a la vida. Pero ese amor a la vida consciente, cotidiano, pero también biofílico, ese amor biológico, que yo les diría sería el amor a la humanidad. Que yo creo que si nos ponemos a pensar verdaderamente cuánta falta nos hace a nivel mundial, cuando nos ponemos a ver que somos los mismos seres humanos los que destruimos nuestro contexto, nuestro compañero, nuestro hermano, y ese amor también nos falta a nosotros mismos y se nos vuelca hacia nosotros mismos, donde empezamos a ver que por ahí quizás estamos abandonando nuestra vida, yendo hacia un camino de muerte. Tal cual. Totalmente. Bueno, y es importante también, Marcelo, y los oyentes, rescatar este compromiso, ¿no?, de parte de la audiencia. La persona que ha dicho sobre Durkheim, Ajá. qué interesante, porque la obra de Durkheim de 1897, el suicidio, uno lo puede traspolar a nuestra época actual. Estamos hablando de suicidio egoísta, anómico, sin normas, sin reglas. Todas estas cuestiones, que son cuestiones sociales básicamente, se pueden dilucidar en esta realidad. Claro. ¿Qué pasa con las normas? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra relación vincular con el otro? Y ahí podemos enganchar también a algo que ha mencionado uno de los oyentes con respecto a la falta de herramientas. Ajá. ¿Qué son esas herramientas? Ajá, claro. Y esas herramientas existen para ser trabajadas en muchos ámbitos, fundamentalmente en la escuela. Excelente. Pero si te parece, después del corte que tenemos que hacer ahora, mientras nos decís de dónde nos escuchan, en medio minuto, Chávez. Medio minuto si nos escuchan del mundo. Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Neuquén, San Juan, Talca, Santiago, Arica, todos de Chile. Tucumán, Salta, Fernando de la Mora, Mira. Paraguay. Buenos Aires, Viedma, Río de Janeiro, Lima, Puerto Viejo, Ecuador, Pereira de Colombia, Venezuela, Caguas de Puerto Rico, Tegucigalpa en Honduras, México, Houston, San José en Estados Unidos, Sofía, Bulgaria, Biel en Suiza, Escocia, Irlanda, Santander, Ferrol y Segovia en España. Ajá. Mire usted, ¿eh? ¿Medio minuto fue? Medio minuto. El tema que estamos trabajando hoy es intervención en procesos suicidas, ¿eh? Y nos acompaña el licenciado Ernesto Páez y la licenciada Claudia Bravo. Y bueno, fuera del aire te cuento que el programa sigue y es fantástico, hermoso todo lo que está apareciendo. Una de las cuestiones que vamos a charlar es justamente lo hermoso que es trabajar en esto, ¿no? Pero bueno, hay que especializarse para tener estas herramientas. Y hablando de herramientas, nos quedó pendiente el bloque anterior, herramientas de intervención, ¿no, Claudia? Sí, justamente. Las herramientas para la intervención están al alcance de todos. Obviamente que con la especialización uno lo puede abordar directamente al trabajo, pero también indirectamente desde los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Estas herramientas son nada más y nada menos que las habilidades sociales. Y muchos se preguntarán, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Cómo hace uno para acceder a ellas? En realidad, por ejemplo, en la escuela, las habilidades sociales se trabajan todos los días. Lo que hay que hacer es reforzarlas aún más, desde el ambiente áulico, desde el ambiente institucional. Estas herramientas llevan a lo que nosotros decimos la prevención. Ajá. Es la prevención para situaciones de alta complejidad, la prevención para situaciones de procesos suicidas. ¿Qué trabajamos? ¿Qué trabaja el docente? La empatía, la autoestima, la autorregulación, que es muy diferente y muchas veces equivocadamente se la nombra autocontrol. Se trabaja la transformación del entorno, el juicio crítico, no juicios valorativos, sino críticos, que son constructivos. ¿Cómo se hace esto? Desde la educación. Y esto se puede traspolar también al ambiente familiar, al ambiente comunitario, trabajar en sociedades de fomento, en el sistema de salud, en servicios sociales, donde se trabaja con el paciente justamente esto de la integridad del ser humano más allá de lo clínico, de lo físico. Estas herramientas hay cientos, para no decirte miles de técnicas para trabajar cada una de ellas, que bien
merecería tener un gran espacio. El trabajo de las mismas, hoy acotadamente las podemos nombrar, bueno, pero sí son muy interesantes para ser trabajadas concretamente. Desde mi disciplina, que es el trabajo social, la sistematización y lo organizacional son importantes en el abordaje, en la intervención en familias, en cómo contener a esas familias que están pasando por este proceso, cómo contener a aquel que ha tenido ese proceso suicida en tanto ideación o intento. Tiene que ver con una concientización, un acompañamiento, una asistencia social y una atención terapéutica. Todas las herramientas de intervención están dentro de lo que te estoy nombrando, que pueden ser muy fácilmente llevadas a cabo con una especialización, y muchos nos pueden llegar a preguntar, ¿pero quiénes se pueden especializar? ¿Solamente los psicólogos? ¿Solamente los psiquiatras? No. Toda aquella disciplina que esté interesada en mejorar la calidad de vida. Nosotros en la Fundación Manos Unidas por la Paz tenemos residentes de distintas partes del mundo y han conformado equipos de intervención en proceso suicida, ingenieros, arquitectos, diseñadores. ¿Y qué va a hacer un arquitecto o un ingeniero en un proceso suicida? Sí, en las ciudades más importantes de Europa, estas personas que trabajan en suicidio modifican y transforman el entorno, justamente en énfasis de prevención. Van acompañados una educación con la prevención y el trabajo de todo aquel que tiene esa pasión por trabajar y por mejorar la calidad de vida en los procesos suicidas. Perfecto, perfecto. Yo quiero contar muy brevemente acerca de la Fundación Manos Unidas por la Paz. La idea empieza en 1997, ¿no? A partir de un grupo de profesionales en la provincia de Buenos Aires que unieron esfuerzos para dar respuesta a esta problemática que desborda el ámbito educativo. La violencia familiar, además el abuso de menores que atraviesan a la sociedad. Lamentablemente estos datos cada vez son más alarmantes, ¿no? Bueno, y así nace PRENIM, el programa de reeducación para niños maltratados como asociación civil. Y en el año 2000, Año Internacional de la Paz, se comienza a trabajar en la provincia de Jujuy con una sede. Y fue ahí justamente en Jujuy donde en febrero de 2003, mira, hace 10 años, nace por medio de un decreto refrendado por el gobernador de Jujuy, la Fundación Manos Unidas por la Paz. Y tienen 3 grandes ejes de trabajo, que son la atención clínica y pedagógica, la formación y la investigación. Hay mucho más para decir de la Fundación, pero quería mínimamente decir esto, y en relación con lo que Marta Ernesto es representante directamente de la IASP, para acá en Argentina. La IASP es la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio, así que bueno, es un honor tener acá un lujo estos invitados, que además te cuento, off the record, prometieron volver en otra oportunidad porque ese tema da para muchísimo, ya lo estamos agendando. Hay algo de lo que nombraste, Claudia, de la formación, que esto supongo que debe ser bastante complejo, ¿no?, para laburar. ¿Sobre las creencias también se trabaja? Sí, sí, sobre las creencias también. La intervención en su totalidad es trabajar nivel de creencias, nivel sociocultural, el nivel que tiene que ver con la integridad, como lo vengo repitiendo durante toda esta charla, y ese trabajo tiene que ser desde una mirada objetiva. No sé si te acordás que yo te dije que una de las herramientas es trabajar con el juicio crítico y no evaluativo. Sí. Justamente, yo puedo tener una religión, por ejemplo, muy diferente a la de mi colega, pero el objetivo en mejorar la calidad de vida traspasa todo lo que tiene que ver con nuestra ideología personal. Los niveles de creencias, no solamente desde lo religioso, sino también desde lo cultural y social. De hecho, cada vez que nos comentan, a ver si podemos hacer un proyecto de prevención de violencia para, por ejemplo, Ledesma, correcto, provincia de Jujuy. Ajá. No es el mismo proyecto que el que se va a realizar en Río Gallegos. No, claro, hay pero que entender, hay que entender a qué cuestiones culturales y sociales
Y lo fundamental es un diagnóstico. Claro, Nosotros que trabajamos en distintas partes del país, llegamos a un lugar y lo primero que hacemos es un diagnóstico situacional. Excelente, excelente. Que es la base para arrancar nuestra intervención y nuestro trabajo. Porque hay muchos mitos de las comunidades locales. Este país es muy grande, a lo largo y a lo ancho, la verdad. Entonces te vas, no sé, 500 kilómetros para el norte, o para el sur, o para el oeste, y te encontrás con con situaciones completamente diferentes. Sí, ¿no? diferentes. Entonces eso hay que poder ponerlo en situación. Sí, en situación y siempre con algo muy importante que es el respeto. Claro, claro. El respeto a todo aquello que es muy diferente a lo nuestro, pero que si está dentro de ese parámetro de preservar la vida, de mejorar la calidad de vida, obviamente es trabajado por nosotros. Claro, por ejemplo, Salem, que es de la Salempedia, es nuestro columnista virtual, dice Ixtap es la de la cuerda, se llama, es la diosa del suicidio, es la esposa del dios de la muerte, Chamer, en la mitología maya. Nos comparte acá una cosa preciosa que después se la llevan para... Sí, es importante lo que también ha aportado, y es justamente esto, la indagación sobre la temática, buscar propuestas innovativas. Estas propuestas innovativas tienen que ver con proyectos de vida, como comúnmente se lo llama. Y tener como base, como ya te dije antes, el respeto. Correcto. El respeto a la cultura donde estamos trabajando. Siempre y cuando esté dentro de estos parámetros que es de la preservación de vida y mejorar la calidad de vida del ser humano. Es un trabajo realmente apasionante, desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, porque uno lo hace con muchísima pasión, desde el punto de vista social, la sociabilidad, el compartir con nuestros colegas, el aunar esfuerzos y trabajo, el mirar siempre hacia adelante, pero no solos, sino también acompañar al otro. El egoísmo que muchas veces hay oyentes que creo que uno de los oyentes algo mencionó sobre esto de ser tan egoísta. Ajá. Y bueno, es algo que se puede revertir. Se puede revertir en la sociedad. El suicidio existió siempre. Sí, absolutamente. Es algo de la humanidad. Absolutamente. Pero en las distintas épocas fue mirado desde su época. Bueno, ahora nosotros tenemos un pasado que podemos observar, podemos extraer mucho, como bien decía uno de los oyentes sobre Durkheim, pero lo podemos transformar. Transformar el entorno es una herramienta social que se trabaja en todos los ambientes. Y una responsabilidad, dicho sea de paso. Por supuesto, una responsabilidad que nos convoca a todos, y lo interesante de esto, para ir dando un cierre a este marco que es experiencial pero también conceptual, trabajamos no solamente desde la multicausalidad y la interdisciplina, sino también en la intersectorialidad. Esto convoca a los distintos sectores de una comunidad, sea el sector del sistema educativo, el sistema de salud, el sistema legislativo, el sistema político y por supuesto los medios de comunicación. La realidad es que este es un tema que nos convoca a todos, y lo interesante de esto es poder ver que en conjunto podemos hacer una propuesta totalmente distinta que pueda tender a disminuir este tipo de problemáticas. Desde ahí es donde es bueno que la audiencia pueda tener en cuenta que si necesita de alguna intervención, algún taller, algún espacio de reflexión, pueden dirigirse directamente a las vías de contacto de la Fundación Manos Unidas por la Paz, que es manosunidasporlapaz@imagine.com.ar o entrenadoresdevida@imagine.com.ar, donde allí pueden solicitar estas intervenciones, y el equipo itinerante que tiene la Fundación Manos Unidas por la Paz se acerca a las comunidades. Correcto. Que esto es muy importante. Sí, por supuesto, muy importante tenerlo en cuenta desde ya. Hay un equipo de entrenadores de vida. Quiero decir que la IASP, la Asociación Internacional de Prevención para el Suicidio, hace poquito, exactamente el 10 de septiembre, que es el Día Nacional de Prevención y de Concientización de este fenómeno, otorgó un montón de certificados de reconocimientos a personas e instituciones que han contribuido con sus actividades a la prevención del suicidio. En reconocimiento a esta acción es que se
se otorgó un certificado. Fue un evento muy cálido y se hizo si no recuerdo mal, en 3 puntos en simultáneo, ¿no? En Jujuy, vos estuviste en el sur, Ernesto, y Claudia estuvo en Capital, ¿no? Sí. Fue realmente un acto muy emotivo, mucha gente muy comprometida, lo cual nos da una esperanza, ¿no? Interesante esto. Lo interesante de esto es tener en cuenta que, como veníamos hablando, esto es una responsabilidad de todos. Este acto, que está propuesto por la IASP, que es la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, a la cual represento, se hace en forma conjunta con personalidades importantes de cada país. En este caso, en la República Argentina, nos acompaña el Ministerio de Salud de Nación haciendo estos eventos, y más allá de que se hicieron en 3 puntos estratégicos de la República, desde el Ministerio de Salud de Nación, específicamente desde la Dirección de Salud Mental, se extendió a prácticamente todas las provincias donde pudieron trabajar con la insignia de la cinta naranja, que es lo que nos representa en lo que es la prevención del suicidio y en favor de la vida. Correcto. Quiero decirte además que esto fue lo que sucedió en nuestro país, pero la verdad es que en simultáneo sucedió en otros puntos del planeta. Fue algo fantástico realmente, ¿no? Como esta unión, ¿no? Sí, es interesante porque gracias a los medios de comunicación, a esta tecnología tan avanzada que tenemos hoy, todos sabemos lo que estamos haciendo. Exacto. Entonces compartimos, Tal cual. Las experiencias se comparten, los trabajos se comparten, siempre estamos aprendiendo, no es que lo sabemos todo, tenemos que esforzarnos y cada día aprender más y más, porque todo está cambiando, nuestra realidad social cambia, es cambiante, y nosotros tenemos que acompañar ese cambio. Absolutamente. Bueno, hablando de la vida, tenemos a alguien llena de vida, ¿no? En el aire. Sí. Hola, Ceci, ¿me escuchás? Sí. Hola, Ceci, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, bien. Bien, ¿viste qué lindo? Pero siempre bajito, pero... Ah, bajito. ¿Viste qué linda tarde, Ceci? Muy linda Hermoso, tarde. la verdad que un día fantástico. Le vamos a poner color. Por supuesto. Porque para eso está la vida. Bueno, dale. ¿Qué nos trajiste hoy? Mira, yo no traje nada, Ah, pero bueno, sé que quedamos así. se van a comunicar con un joven Ajá. de la tercera edad. Ajá. Y él les va a contar un cuento. Bueno, ¿y lo tenemos ahí en contacto al joven? Sí. ¿Cómo? ¿Lo tenemos en contacto al joven? Creo que sí, A algo ver. pasa. Yo lo único que les quiero decir, Sí. que estoy muy emocionada, que mañana voy a votar. Ah, qué bueno, Aparte que Ceci. estoy ya en la 4ª edad. Ajá, qué bueno. Pero igualmente voy a votar y le pido a todo el mundo que lo haga. Por supuesto. Mi papá a los 90 años Ah. fue la última vez que votó. Ajá, mira, qué bueno. Sí, por supuesto, mañana estamos ahí. Vamos a ver si salvamos al país. Bueno, buenísimo. Escúchame, bueno, a ver si tenemos Al al otro joven. joven. Hola, joven, ¿me escucha? ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, viéndolos y escuchándolos. Bueno, te mandamos un saludito. Gracias. Y contanos, ¿qué nos vas a compartir, Mario? Voy a leer, si les parece bien, Bueno, uno de mis cuentos, dale. que se llama Un día como otro, pero, Un día como otro, pero... Bueno, dale, vamos. bien, como era su costumbre, llegó tarde a su casa, triste, sin fuerza. Su terapeuta le habría dicho, Mauri, nada de eso es cierto, estás deprimido. Cuánta razón, pero cuesta aceptarlo. Saludó a Clary, su esposa. Preparó su ropa para el día siguiente, se duchó, fue directamente al dormitorio y se acostó. Clary, acostumbrada a estas actitudes, no notó nada extraño en su proceder. Desde hacía largos 3 años, Mauri se comportaba así. Todas las mañanas apagaba a las 6 el despertador. Con movimientos suaves se levantaba para no despertar a Clary. Como era habitual, preparaba todo para salir, para empezar como siempre su trabajo, sus funciones. Llevaba como compañía su tristeza. Esa mañana cerró la puerta y tomó camino a la estación de tren que lo llevaría a su estudio. Se detuvo. Un fuerte murmullo le había impactado. Miró, despaciosamente se encaminó al lugar donde
El murmullo venía de una casa muy cerca a la suya. Entró. A medida que avanzaba, el fuerte e impresionante murmullo iba decayendo a pesar de la gran cantidad de personas que se encontraban en el lugar, a su alrededor. Avanzó hasta llegar donde partía ese infernal murmullo que lo había detenido. Ahora se había silenciado. Entró a la habitación. Su sorpresa fue terriblemente intensa al ver que allí estaba un cajón rodeado solamente por 6 personas. Esas 6 personas lo miraron directamente a sus ojos, profundamente. Maure no se detuvo, se acercó al cajón, quedó paralizado, no podía salir de su asombro. El cuerpo que estaba en el féretro, rodeado de las 6 personas, era él, Mauri. No recuperado de su asombro, se le acercó la primera de las 6 personas. Mauri, soy el último año de tu vida, en el que tu depresión te llevó al suicidio. Mauri no reaccionaba, no podía creer lo que estaba viendo, como también lo que le decía esa voz. Se le acercó la segunda persona que rodeaba el cajón. Mauri, soy el inicio de tu estado depresivo, de tus desengaños, de la gente que no comprendieron tu leal, intachable proceder, que se permitieron dudar de tu persona. Se le acercó la tercera persona, su voz le pareció más suave, más tranquila. Le dijo, Mauri, tienes que escucharme con atención. Seguí tu intuición. Soy la época en que te desempeñaste con fuerza, alegría por lo que hacías. Como fue tu costumbre, no bajaste los brazos frente a alguna situación adversa. Soy la que, conociéndote, he visto cómo te ayudaron. ¿Te siguen ayudando? Por algo será. Se acercaron la cuarta y quinta persona, ambas con tono imperante. Mauri, somos tus mejores épocas vividas, tus viajes, tu siempre trunco deseo de escribir tus cuentos. No las lleves en tu mente, no lo dejes para mañana, siempre en tu cabeza estaremos. No pude escuchar el final. Se le acercó la última persona. Mauri, escúchame, soy vos. No vivas acompañado con la depresión. Pelea, lucha por lo que... Suena el despertador. Era 6 de la mañana. Mauri lo apaga, suavemente se levanta, inspira profundamente, la rutina se repite como todas las mañanas, pero una sonrisa lo acompaña. Ese es el final. Qué lindo, Mario. Muy lindo cuento. Te agradezco. Muchísimas gracias por compartirlo. No, un abrazo y los felicito a todos. Bueno, gracias, Mario. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Muy lindo, ¿eh? Impresionante el cuento de Mario y sobre todo, bueno, esto que de alguna manera pareciera estar en la respuesta, ¿no? Positiva también está en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestros sueños y sobre todo cuando él dice lo acompaña una sonrisa, ¿no? Donde justamente este es uno de los puntos a los que aborda el espacio apasionante de recuperación a una persona que está en una situación de proceso suicida. Justamente el primero atravesar el tema de la crisis, que es lo que lo está cimbronando, pero después de atravesar ese periodo clínico de sacar de la crisis a la persona, empieza esto apasionante de empezar a encontrar las resoluciones a sus dificultades y un nuevo proyecto que es el proyecto de vida, donde ahí se empieza a instalar lo que Mario nos está diciendo, una sonrisa. Y ahí cambia todo. O sea, en esa sonrisa empieza un día a día y un día a día de más sonrisas, donde justamente esto es lo apasionante. Como que va anclándose a la vida, ¿no? Exacto, es anclarse a la vida. Ajá. Qué bueno. Mirá. Así que muchas gracias, Mario, por compartir esta historia, este cuento magnífico lindo. que nos esperanza a todos. Hermoso. Muy lindo. Bueno, y a Ceci, nuestra columnista. Sí. Hablando de esto de anclarse a la vida y la sonrisa, Salem Pérez, yo creí que era un comentario Salem Périco. Salem Périco,
pero fue un hecho real. Y me dice que una vez evitó que una persona se suicidara. Dice, era un tipo muy prolijo, ordenado, de buen pasar y un excelente administrador. Le pregunté para qué iba a comprar un revólver, entrar en un gasto de ese tipo con todos los trámites que hay que hacer para al final usarlo una sola vez. Le dije que en todo caso mejor que lo alquilara. Dice, por el lado del humor funcionó y se murió de viejito. Ah, mira. ¿Cómo a veces, viste, alguna intervención? Sí, tal cual. Ujú. Tal cual. Qué bárbaro. Bueno, Cristian Ponce pregunta, aparte de decir muy bueno el programa de hoy, pregunta si hay test psicológicos utilizados para detectar o trabajar en la prevención, teniendo en cuenta que se realiza un estudio multidisciplinario. Claro. Bien, respondemos. Hay un test muy importante, ¿no? El test de Rorschach, que nos arroja muchísima información, pero también en conjunto nosotros, más allá de que utilicemos distintos test psicológicos, tenemos un cuestionario predictor que utilizamos que se llama ISO 30, ¿sí? Que es un cuestionario que aborda distintas formas de pensar, ¿sí? En forma positiva o negativa de una persona, y justamente es ahí a donde también ayudamos a poder visualizar esto que hablábamos hoy, que un oyente nos preguntaba, justamente estos 4 o 5 indicadores no se pueden confundir con algunas otras estructuras o otras situaciones, y justamente estos instrumentos nos ayudan a hilar un poquitito más fino y poder darnos cuenta verdaderamente que tenemos en presencia el inicio de un proceso suicida. Entonces esto es muy interesante para tenerlo en cuenta, pero por supuesto que la audiencia puede dirigirse a través de Facebook a Suicidología Argentina, que es un espacio justamente donde hay intercambio de conocimientos científicos, experienciales, no solamente desde Argentina, sino desde el mundo, para poder llevar a la comunidad este tipo de información. Así que cualquier profesional que quiera consultar, por supuesto que estamos abiertos a través de los comentarios de Facebook, los mensajes de Facebook y desde los mails que ya hemos dado en el bloque anterior. Excelente, y lo vamos a repetir en el próximo bloque y último bloque, donde vamos a contar acerca de la red, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que hay por el licenciado Ernesto Páez y la licenciada Claudia Bravo. Tenemos algunos comentarios para compartir y luego te contamos de la red. Dale. Mónica Beatriz Marianovich, que nos escucha desde Adrogué, que no lo mencioné antes, hizo varios comentarios, pero este último señala, el respeto a la vida engloba el respeto al ser humano y su individualidad. Entonces digo, si una persona decide, llegado el momento, que ya no quiere ser invadido y lo dejen ir, ¿por qué no se lo respeta y ponen la responsabilidad en hijos o parejas que luego sienten la culpa de no saber qué hacer? Por ejemplo, en terapia ya uno no existe por lo general como persona y no cuenta. Bueno, Mónica, la realidad, primero agradecerte tu pensamiento, tu preocupación y realmente tu aporte, que es muy importante porque tu pensamiento es el sentir de muchísimas personas. Lo interesante de esto es que muchas veces el tema de la vida y la muerte está ligado justamente a las leyes, al derecho, a una mirada totalmente distinta, que no es exclusivamente la del sentir del paciente, que lamentablemente no se tiene en cuenta. Entonces, este es un punto que, como comentábamos en la mesa, aborda lo que nosotros podemos decir como profesionales un dilema ético. Y lo interesante de esto es que abre la puerta a la discusión, al pensamiento y, por qué no, a invitar nuevamente a los niveles políticos a que puedan pensar en leyes que sean a beneficio y a favor de los pacientes que están en un tiempo casi sin tiempo, que podemos decir un tiempo que se nos agota, y que la realidad es que muchas veces ese dolor, el dolor emocional, el dolor físico, se conjugan de una manera que desborda el cuerpo mismo y desborda la vida. Claro. Y frente a esto es muy real lo que Mónica está planteando. Lo interesante es poder llevarlo a los lugares precisos, como para que en esos lugares de poder de decisión se pueda decidir algo a favor del paciente que sufre. Claro que sí. Mónica, muchas gracias. Quiero contar que, bueno, aquí nuestros invitados y el equipo
Trabajan además con las familias, trabajan ofreciendo seminarios, charlas, talleres, capacitación. Son convocados desde distintos puntos del país, están permanentemente viajando realmente, capacitando, así que bueno, quiero volver a dar la vía de contacto. Primero hay una página que se llama www.manosunidasporlapaz.org.ar, ahí tenés un montón de cuestiones para ver la historia, cómo nace, quiénes son, todos los programas y demás. Y después hay un mail que se llama manosunidasporlapaz@imagine.com.ar, ahí también tenés una vía directa para hacer un contacto. Y un teléfono puedo dar, 011, acuérdate que es en el prefijo del área metropolitana, 4664-1936, 4664-1936. Ahí también es una vía de contacto directo para evacuar consultas, dudas y bueno, propuestas de las que vayan apareciendo. ¿Cómo nace la revista, Ernesto? Bueno, la revista Argentina de Suicidología nace de la intención de un profesional argentino, un profesional venezolano. Interesante esto, ¿no? Porque se llama Revista Argentina de Suicidología, pero bueno, como Claudia hacía mención, nosotros en la Fundación Manos Unidas por la Paz ya hace 8 años que tenemos convenios con universidades del extranjero que envían sus profesionales recién recibidos, nobles, a hacer una práctica en nuestra institución con respecto a este cuadro que es el proceso suicida. Y justamente entre estos integrantes nació la idea de poder construir un espacio para poder volcar las investigaciones y las experiencias específicamente relacionadas al proceso suicida, y que se pueda llegar a difundir en los medios de contacto que tiene la Fundación y que tienen las universidades. Así que desde ese lugar empezó esta idea que hoy ya tiene una gestación, un trabajo, una trayectoria, y lo interesante de esto es que siempre invitamos a profesionales no solamente de la República Argentina, sino de otros países, a poder volcar sus experiencias en este material. Es un punto de encuentro, de intercambio y de actualización con respecto a todo lo que se está haciendo en proceso suicida en distintas áreas. Pues no solamente aborda el área clínica, se trabaja desde una mirada histórica, como hoy hablábamos entre los oyentes y la licenciada Bravo, situaciones puntuales que se han venido trabajando a nivel de la historia con respecto al proceso suicida, con una mirada desde el área de seguridad, desde la criminología, desde la educación, desde salud, por supuesto. Entonces, frente a esto, claro, es una mirada interdisciplinaria. Qué lindo, che. ¿Y tiene que está impresa en papel o tiene versión electrónica? Está impresa en papel y estamos a los pasos ahora ya de comenzar a trabajar directamente con la versión electrónica. Qué bueno, ¿se puede alguien suscribir? ¿Cómo es que si por ahí alguien quiere conseguir un ejemplar, llama a la Fundación para ver vías de dónde se puede conseguir algún ejemplar? Sí, por supuesto. Y eventualmente si alguien quiere, digamos, escribir su experiencia o lo que fuere, ustedes tienen como un comité que selecciona los trabajos y eventualmente los publica. Exacto, se comunican directamente con el mail de la Fundación manosunidasporlapaz@imagine.com.ar, y desde ahí pasa al comité evaluador, donde hay todo un comité que obviamente se hacen las correcciones pertinentes, se hacen las normas de publicación. Exacto, se envían todas esas normas. ¿Y cada cuánto sale esta revista? Y la revista tiene 3 números anuales. Mira qué bueno. Así que bueno, en ese sentido hay un movimiento bastante interesante, y con la expectativa de que en algún momento se pueda llegar a manejar con una gran difusión. Esto es una pequeña difusión porque obviamente la temática es una temática que está creciendo, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que lógicamente esto siga adelante en favor de la vida, en favor de la prevención, en favor de la posvención. Así que bueno, al servicio de la comunidad. Excelente. Te quiero contar que mañana después de las... acá pregunta, Salem, dicen que en Jujuy tiene el más alto índice de suicidio adolescente y que aumentan en enero, ¿sí es así? Sí, en la realidad vamos a hablar del noroeste argentino, ¿sí? Jujuy, Salta,
¿sí? Tienen altos índices y lamentablemente también en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, también tienen índices altísimos. La situación es que, bueno, más allá de todo, cuando dicen, bueno, tenemos el más alto índice, por ahí quizás lo interesante de esto es ver qué podemos hacer con cada uno de nuestros gobernantes, de cada provincia, con cada persona referente cercana, para ver verdaderamente si esto se puede visibilizar y poder traducirse de alguna manera en leyes que avalen, en decretos, en resoluciones que avalen el trabajo directo desde cada población. Claro. Porque la realidad es que está el Ministerio de Salud de cada provincia y demás, pero es necesario que esto se visibilice. ¿Se visibilice de qué manera, Chabela? Lo interesante de esto es que por ahí cada provincia pueda declarar el 10 de septiembre como Día Provincial de la Prevención del Suicidio, bueno, en adhesión al Día Nacional, claro, que es el día 10 de septiembre. Claro. Este es un punto que parece algo pequeño y superfluo, pero es lo que mueve y crea una identidad desde el día hacia la comunidad. Claro, ¿no? Claro. Entonces, abre camino a tomar conciencia de esto, que realmente es un fenómeno que llama muchísimo la atención. Claro. Aquí hay Lu Rabarino, aparte de decir del suicidio que se habló en la literatura, los suicidios, los que lo hacen por la patria, etcétera, depresión endógena o depresión reactiva, dice. Qué lindos aportes, che. Cualquiera de estas formas siempre existió, pero poco se hizo por intervenir. Por eso adoro y me encanta que ahora se sepa más y haya más especialistas y más ganas de ayudar, tal cual, sea desde el voluntariado o desde las diferentes disciplinas. Exacto. Muchas gracias por traer este tema tan doloroso con estos dos maravillosos profesionales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos de programa. Yo antes, en honor a la Fundación Manos Unidas por la Paz, voy a compartir algo que se llama La Paz Perfecta. Y dice así: había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Ese lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas, descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó el cuadro más cuidadosamente, miró tras de la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto se encontraba ahí un nido, y ahí en el medio del rugir de la violenta caída de agua estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey eligió la segunda. ¿Sabes por qué? Porque, explicaba el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en el medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Qué lindo, hermoso. Bueno, acá, gracias, esto lo eligió Chabela, la productora, así que creo que creo que ilustra un poco el trabajo que vienen ustedes haciendo en Manos Unidas por la Paz sobre esta paz, me parece, ¿no? Por supuesto que sí. La realidad es que, bueno, qué mejor que cerrar este programa justamente con esta palabra, ¿no? Que encierra la tranquilidad interior, donde justamente a eso nos abocamos en Manos Unidas por la Paz, en lograr que el amor brote de esos corazones, de esos cuerpos, que exista armonía, que exista paz interior. Y eso, lógicamente, lo logramos porque tenemos un equipo lleno de amor para trabajar, para dar, para compartir su conocimiento y por sobre todas las cosas, el amor que dijimos en el programa, el amor a la humanidad. Para acompañar,
para ayudar, para escuchar, para estar, a veces es simplemente estar, ¿no? Acompañando, solamente la presencia, parece que no, pero claro que sí. Es muy importante. Bueno, nos quedan, Ay, estás que conmocionada Sí. acá, Chávez. Sí. Bueno, ¿algún comentario? Sí, Salem nos dice genial el programa. Dale. A ver. Un gran pensador de la humanidad dijo, aunque si este fuese mi último día en la vida, igual plantaría un manzano. Ay, sí. Martin Luther King. En realidad, la esperanza es lo que siempre tenemos que impulsar, aunque sea el último instante de nuestras vidas. Gracias, Salem. Mira, y Lorena Guerrero dice, lindo cuento, ¿cómo se llama? Soy trabajadora social de una escuela de Tigre. Hace 20 días, lamentablemente, un alumno se suicidó. Los estoy escuchando atenta y el cuento lo usaré para trabajar con el resto de los chicos. Dale, después se lo pasamos, Te lo Lorena. pasamos. Se llama La Paz Perfecta. Después mandanos un mensajito privado y te lo Sí, mandamos. te lo mando, te No lo hay problema. mando, sí. Bueno, nos quedan 4 minutos como para una reflexión en voz alta, lo que quieran compartir con nuestros oyentes, qué les pasó, si se sintieron cómodos, bueno, lo que quieran, lo que quieran compartir. En verdad, muy emocionados por esta respuesta de los oyentes. A esta docente de Tigre que acabas de mencionar recién, es interesante, estamos muy cerquita, San Miguel de Tigre están pegaditos prácticamente, sería muy importante que se pudiera comunicar y conectar con la Fundación Manos Unidas por la Paz, principalmente porque también mi profesión me tira, me une al trabajo social, que es muy difícil de llevar adelante porque tenemos que atender la complejidad social que tenemos, la cual obviamente estamos con las puertas abiertas de la Fundación para poder recibirla. Y también esto de tanto aporte, tanta investigación, porque seguramente todas estas personas no solamente han expresado su vivencia personal o lo que han escuchado, lo que han visto, sino también lo que han encontrado a través de la historia, Claro. que es muy importante tenerlo presente, porque no se construye de hoy en adelante, se viene construyendo, lo que uno tiene que ir haciendo es cambiando, transformando esta realidad. La realidad está, los valores están, no se han ido los valores, como muchos dicen se perdieron los valores, no se perdieron, están, lo que tenemos que hacer es reinventarlos nuevamente para el momento que estamos viviendo. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. No, por favor, chicos, por favor. Ernesto. Bueno, yo agradecerles realmente el trabajo que vienen desarrollando ustedes como medio de comunicación, que es muy importante. Justamente de esto habla cuando nosotros llamamos periodismo responsable, un periodista que está transmitiendo justamente conocimiento, contacto, emoción y por sobre todas las cosas brindarle a la comunidad un recurso más. Y es ahí a donde a vos que estás escuchando este medio, justamente es ahí a donde vos tenés que tratar de empezar a ver que hay una lucecita en algún lugar. Quizás ves todo oscuro, quizás ves todo negro, quizás ves que se te están cerrando las puertas, pero en la realidad en algún lugar hay una esperanza y justamente ese lugar es poder encontrarlo a través de este medio, a través de estos recursos, a través de la Fundación Manos Unidas por la Paz o quizás en el camino a donde nos encontremos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, llegamos al final. Regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.